un bruit de sifflet déchire le silence de la nuit. Là-bas, dehors, la pampa s'étend vers l'infini, comme si nous naviguions sur un large océan de couleur ocre. Le chant métallique des roues qui courent sur les rails rectilignes et polis nous berce. Lentement, le crépuscule austral efface les unes après les autres les visions irréelles de ce monde, à la fois étrange et beau, suspendu entre le ciel et les eaux. Le citoyen qui connaît son pays, qui prend possession de son cadre géographique et de ses ressources, est un citoyen utile. Montrer les beautés territoriales et le rythme lent et puissant de la marche d'un pays, c'est également en apporter sa culture. Une culture à part entière, d'une profonde signification sentimentale et spirituelle. Él nació en Neuchâtel, en Suiza. Él estudió algo de agronomía, ciencias vinculadas a la tierra en general, estudió fotografía. Y cuando llega a Chile, el año 35, 36 me parece, viene como fotógrafo y viene relacionado con algún proyecto de algún ferrocarril salitrero en el norte. Ese era como el tema que lo trajo. Pero se fascinó con Chile, se fascinó con la diversidad del paisaje chileno. Este país que parte con la cabeza en el desierto más seco del mundo y termina en la Patagonia, lo dejó impactado. Don Roberto era una persona no muy alta, de unos profundos ojos azules, profundos, su acento siempre afrancesado y siempre usaba una boina negra de ladito. Y su abrigo verde ancho, toda la vida, sí. Su boina verde y su abrigo verde anchito, así que una estatura no alto ni bajito, normal, así. Y de pocas palabras, sí, de pocas palabras. Un hombre de terreno, que él no había leído solamente ni conocía por los libros la geografía chilena tan desconocida para la generalidad de nuestros habitantes. Él había recorrido cada uno de los rincones del país, los había apreciado, había captado lo que era la chilenidad. Dentro de mis postulados en la investigación, yo concluyo de que él era un precursor, un visionario para su época. Yo creo que era un explorador del siglo XVIII, pero en el siglo XX. Él viajaba así, viajaba con su indumentaria para acampar, estar ahí, a veces muy solo, en el desierto, ¿ya? Y impregnarse del lugar, de la gente, pero en el fondo es un trabajo casi exploratorio, o sea, de misionero, ¿no? Y eso lo vinculó con la revista En Viaje de Ferrocarriles del Estado, una revista que se publicó para motivar el turismo, etcétera, en Chile, el año 33 o 34, y comenzó a escribir artículos ya con fotografías de distintos lugares de Chile que le impactaron. Cómo eran los caminos, cómo eran los edificios, cómo eran las industrias salitreras, todas cosas que van desapareciendo con el transcurso de los años. Él los rescató en imágenes. Y una forma efectiva de conocer la historia a través de la imagen. No es lo mismo contar o describir un bien que mostrarlo y ver su imagen. Por eso que el aporte de Montandón
en cuanto a rescatar la imagen patrimonial e histórica de Chile, es inavaluable. Pero en Chile no había buenos fotógrafos. La revista Zigzag, En Viaje, todo eso habían buenos fotógrafos. Muy fácil. Es que en la fotografía entra el espíritu, ¿entiendes? La imaginación, todas esas cosas, el revivir, que es muy bueno. A don Roberto Montandón yo lo conocía de mucho antes. En una revista del Correo aparece una foto de don Roberto Montandón, una foto que se llama El Valle de la Luna. Y me gustó mucho. Y nunca se me olvidó el nombre de don Roberto. Y yo seguía comprando Correo, creyendo que iban a seguir saliendo fotografías de él. Y no apareció nunca más. Porque tiene fotografías fantásticas de arquitectura, esos ángulos, las sombras, los enfoques, todas las fichas de los edificios que fotografió Roberto son cada una joyita, digamos. Pero también uno descubre fotografías de personas, del pueblo, de los oficios, de la vida en general. Bueno, de hecho Roberto participó en esa exposición maravillosa que se llamó El Rostro de Chile. Y bueno, él participó con algunas obras que muestran arquitectura, patrimonio arquitectónico, pero el tono de la exposición fue retratar el alma chilena. Tú al leer estas crónicas te das cuenta que él incluye todo: paisajes, sensaciones, oficios, costumbres del lugar. Entonces empieza a construir una idea de nuestro país y finalmente lo lleva a la idea de patrimonio, que es el recurso más valioso que tenemos como nación. Los pucará de La Sana, por ejemplo, al interior de la región de Antofagasta, al interior de Calama, él fue uno de los primeros ya en promover la protección de este poblado que estaba en ruinas, ¿ya? Y al mismo tiempo trabajó en varias otras intervenciones de rescate. Su gran obra también está en aquellos fuertes coloniales de Valdivia, que también estaban en ruinas y que él inició también los primeros proyectos de restauración. Lo mismo hizo en Chiloé. Por lo tanto, fue un gran ya impulsor, no solamente de la restauración, sino también de ideas nuevas. El año 71 se creó la actual ley de monumentos nacionales y en la redacción de esa ley Roberto Montandón también tuvo injerencia y pudo vaciar en sus disposiciones parte de su experiencia. Tuvo un gran aporte al Consejo porque él, con su sabiduría, nos iluminaba cuando teníamos que tomar la decisión y hacer una declaratoria. Él sabía que estaba en el centro, de alguna manera, y que era mirado con gran respeto en los ámbitos universitarios, pero también en el ámbito público. Él supo situarse muy bien. Me recuerda una figura como la de Karl Brunner, este famoso urbanista austríaco, que enseñó en la Universidad de Chile, pero asesoró a la Municipalidad de Santiago y tuvo contacto con el Ministerio de Obras Públicas. Como que para hacer ese tipo de cosas hay que tejer muy bien la dimensión intelectual, la dimensión universitaria, la dimensión pública. Y él supo situarse muy bien en eso para poder hacer lo que hizo. Supo hacerse un espacio en la administración pública y él sabía el respeto que concitaba y que se expresaba. No sé, quizá una de las últimas veces fue en la reconstrucción de la moneda, por ejemplo, en que él tuvo un rol muy importante. Recordamos que él trabajó en la moneda, en la restauración de la moneda, porque un día él nos invitó y nos explicó varias cosas de la intervención al interior de la moneda, cosa que no era muy fácil entrar en aquella época. Estaba muy restringido. Y ahí nosotros vimos tremendos paramentos que parecían, no sé, de unos 4 pisos,
donde no había nada, había solamente el muro. Y él nos explicaba incluso qué es lo que había sucedido con el incendio, en donde todas las vigas que llegaban a los muros se quemaron y quedaron como unas troneras, y donde iba a ser muy difícil, digamos, restaurarla. No dio una pequeña charla explicativa de los trabajos que se estaban acometiendo en el Palacio de la Moneda. Roberto estaba en la oficina de Monumentos Nacionales del Ministerio de Obras Públicas, al otro lado de la calle Morandé. Entonces para él era muy fácil asistir a la obra, a la Moneda. Y como les digo, él iba todos los días y documentaba con sus fotos el avance. Y conversamos con Roberto del edificio, de los criterios para restaurarlo, el momento histórico que estábamos viviendo, lo doloroso que era por otro lado, porque este trabajo surgió de una cosa dramática como fue el bombardeo y el incendio. En fin, yo creo que estábamos conscientes del momento histórico, único y doloroso que estábamos viviendo. La valise est l'objet le plus utile et le plus détesté que l'homme ait créé afin de satisfaire sa condition de voyageur. Pour bon nombre d'entre nous, la seule idée de devoir faire sa valise, la porter et ne pas s'en séparer nous empoisonne le plaisir antérieur au voyage. Pour d'autres, c'est un mal nécessaire qui s'accepte avec philosophie. Pour quelques-uns enfin, c'est un compagnon aimé, que l'on lustre s'il est en cuir ou que l'on nettoie s'il est de fibre. Yo creo que trajo una pregunta, trajo un amor por lo otro, que es justamente lo que tiene el viajero, porque no sabe con qué se va a encontrar. Quiere ir a algo que es distinto a aquello a lo que está habituado, pero no sabe exactamente con qué se va a encontrar. Y eso significa estar abierto a lo que pueda suceder en un momento dado y tener como una capacidad de empatía con lo otro, con lo distinto. Aquellas personas que siempre están refiriendo a las costumbres o a los valores de su lugar de nacimiento no tienen capacidad de empatía con los viajes, no tienen capacidad de empatía con las culturas, con los paisajes, y en cambio don Roberto tuvo justamente esa empatía, esa sensibilidad del ojo, ese interés, esa curiosidad, diría yo. Y eso fue lo que en un instante lo afincó en Chile. Todo lo que tenga que ver, ¿no es cierto?, con iniciar algo, evidentemente, ¿no es cierto?, que conlleva, ¿no es cierto?, tener una actitud creativa, por supuesto. O sea, armar, como quien dice, el discurso teórico de algo desconocido no es cualquier cosa. Yo creo que eso es importante. Yo llegué a armar el archivo del Consejo. Había mucha documentación que no estaba separada porque no había nadie que lo hiciera. Empecé a descubrir una cantidad de documentos y separarlos por arqueología, por monumentos públicos, por monumentos arqueológicos, arquitectónicos, en fin. Ahí me di cuenta de que la gran mayoría de la documentación que había estaba trabajada o analizada, estudiada por don Roberto Montandón. Y al mismo tiempo, cuando algún documento no existía o no se encontraba en las oficinas de uno u otro lado, don Roberto siempre el día siguiente llegaba, aquí está lo que andan buscando, ¿ya? Por lo tanto, ya siempre estuvo en mí la idea de que ese centro de documentación debía llevar el nombre de don Roberto, como también hasta el día de hoy guardamos la máquina de escribir que ocupaba don Juan Izaguirre, ¿ya? Él fue el quien comienza o adelanta el método científico de la restauración en nuestro país. Hasta el día de hoy se practica y así se postula de una manera más lógica y concreta. Y dentro de esos pasos, por ejemplo, estaban los estudios previos,
luego viene el paso de los antecedentes históricos, después tú haces un análisis in situ del inmueble y bueno, y sumas todo eso y finalmente te lleva a un proyecto, a una propuesta en la cual tú dices, no, vamos a poner en valor este inmueble y que tiene una manera de ser y un método. Pero Montandón ya lo estaba haciendo en el año 40 y en el año 50, antes que la disciplina se estableciera en el país. Él siempre nos exigió durante todo el periodo de investigación que hicimos que aplicáramos un método que él tenía, que era un análisis formal comparativo. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta de que él era un experto del lenguaje arquitectónico, ¿no? Y traía un gran conocimiento de que lo que pasaba en Europa respecto al tema, ¿no? Y insistía en que nosotros teníamos que saber leer los edificios, ¿verdad?, en su lenguaje formal, ofreciéndonos de que ese era un camino muy bonito que nos iba a acompañar siempre porque íbamos a saber disfrutar, ¿verdad?, de una manera distinta la arquitectura que a lo mejor para la cual estábamos preparados. Incorporó con mucha fuerza una noción más distinta y más profunda del patrimonio, no solo asociado al tema del patrimonio industrial, como el caso de las oficinas salitreras, que fueron de las primeras en declararse monumentos históricos en 1970, con la nueva legislación de la época, sino también le impulsó mucho el concepto de conjunto arquitectónico, ¿ya?, más allá de lo que hasta entonces se hablaba como monumento histórico. Y él acuñó estos conjuntos arquitectónicos al concepto de zonas típicas, que hoy día es lo que involucra, digamos, centros históricos, poblados pequeños o áreas, digamos, que tienen cierta significación tanto en el sector urbano como rural. Por lo tanto, fue un tremendo innovador. Yo creo que hay que tener unos ojos especiales también, ¿no? Porque ¿cuántas veces hemos pasado? Yo, tú, todos hemos pasado por mil partes que no le hemos dado el valor, no sabemos. Es que además no lo conocemos. Si no lo conocemos, no lo valorizamos. Así que por lo tanto, yo creo que el pionero, el que parte con el reconocimiento, reconociendo algo que tiene valor, yo creo que es sumamente importante y eso es lo que hizo Don Roberto seguramente. Reconoció cosas que los demás no lo valorizaban, en cosas niñas, pequeñas, en el valor de una casa de adobe, ponte tú, una iglesita, que uno la mira y dice, ¿este mismo tenés? Por eso que era un hombre múltiple. Su profesión era la agronomía. Sin embargo, se enamoró de las imágenes y incursionó en la fotografía. Y además, como era un hombre deportista, esquiador, recorrió todos los cerros y todas las cordilleras de Chile. La verdad es que un maestro. Un maestro. Porque de él aprendí, o sea, él siempre me hizo participar de todo. Tiene una trayectoria increíble, es un personaje fascinante, lo he logrado conocer a través de sus escritos, a través de sus diferentes publicaciones, pero también a través de sus fotografías y a través de sus numerosos informes técnicos, que creo que ha sido como un descubrimiento para mí y una motivación también para la investigación que llevo a cabo. No, nosotros sabíamos exactamente cuál era el currículum de él y sabíamos sobre su actividad como documentalista, como antropólogo, como arqueólogo, como restaurador de monumentos, de arquitectura. Y sabíamos y teníamos algo de miedo que no nos fuera a aceptar como alumno, porque lo veíamos realmente como lo que era, una persona que se acercaba al concepto de sabio o básicamente un maestro con M mayúscula. Para educar hay que decir cosas, hay que predicar, digamos, un poco con la gente y decir cosas, porque esas cosas se quedan. Y con él me pasó un poco estas cosas, lo de Sloma, lo de la moneda, ¿no es cierto? Qué sé yo, lo de Valparaíso, ¿no? Entonces gatillan cosas que quedan impregnadas un poco, ¿no es cierto? Y eso es educar.
en su educar, y yo creo que en eso se lo agradezco mucho. O sea, el agradecimiento y el gran recuerdo que yo tengo con Roberto Montandón. Sí, sí. Sin duda que es un patrimonio. La mejor prueba es las publicaciones que se han hecho, el cuidado que se toma con su archivo, porque Roberto Montandón es hoy lo que nos ha dejado, su herencia. Y patrimonio alude justamente a herencia. La noción de herencia es clave para la noción de patrimonio. Entonces, no cabe duda que Roberto Montandón es una figura que nosotros tenemos que cuidar, que nos habla de un cierto periodo, que nos habla de los inicios de algo, y que eso nos corresponde guardarnos para que nos ilumine en lo que a nosotros nos toca hacer en este momento. La veille du grand départ, enfermez vos préoccupations dans le coffre sécurisé de votre bureau. Partez l'esprit libre, car vous allez défier la nature qui n'inspire que des idéaux purs et nobles. Soyez perméable à la beauté et laissez grandes ouvertes les portes de votre curiosité. Vous découvrirez des paysages, des coutumes et des visages nouveaux. Et tout cela, c'est votre patrie. Observez votre patrie, écoutez-la avec compassion et amour. Et à votre retour, vous sentirez, dans la plénitude que procure le plaisir d'avoir bien profité d'un voyage, comment votre esprit, votre âme, ainsi que le sang qui coule dans vos veines, se seront enrichis.